Now we'll, now we'll, now we'll. Ahora miraremos tres ejemplos de determinación de la regla de continuidad en un punto que ha sido violado en base al gráfico de una función. Para que una función sea continua en x igual a c, debe satisfacer los tres requisitos dados aquí. F de c debe definirse, el límite como x aproximación c de f de x debe existir, que significa el límite del lado izquierdo y derecho de c debe ser igual al mismo valor de la función, y el límite como x se aproxima c de f de x debe ser igual de f de c, lo que significa que podemos encontrar el límite realizando sustitución directa en nuestra función. Vamos a través de cada una de estas condiciones basadas en nuestro gráfico, y porque estamos considerando esta función en x igual 2, que significa para estas condiciones c es igual a 2. Así que la primera condición, f de 2 debe ser definida. Bueno, aquí está x igual 2 y desde que este es un punto abierto, y este es el punto cerrado, cuando x igual 2, estamos en este punto aquí donde el valor y es 3. Por lo tanto f de 2 igual 3. Por lo tanto, se define f de c, por lo que esta condición se ha cumplido. A continuación, debe existir el límite como x enfoque c o x enfoques 2 de f de x. Bueno, aquí está x igual 2. Entonces, el límite del lado izquierdo y el límite del lado derecho deben ser los mismos. Bueno, aviso a medida que nos acercamos a 2 desde el lado derecho o el lado positivo, nos estamos acercando al valor de la función de 1. Por lo tanto, el límite como x se acerca a 2 desde el lado positivo de f de x es igual a 1. Pero aviso a medida que nos acercamos a 2 desde el lado izquierdo, o el lado negativo, ahora nos estamos acercando al valor de la función de 3. Así que el límite como x aproxima a 2 desde el lado negativo de f de x es igual a 3. Y desde que estos dos límites no son iguales el uno al otro, esta función no satisface el requisito de que existe el límite como x se acerca a c de f de x, y por tanto esta es la regla de continuidad en un punto que ha sido violado. Mirando la última condición, el límite como x aproxima 2 de f de x es igual a f de 2, bien, si el límite no existe, no tenemos que considerar esta condición. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Ahora vamos a través de cada una de estas reglas de continuidad en un punto otra vez basado en el nuevo gráfico. De nuevo, consideramos la función en x igual 2. De nuevo, c es igual a 2. Entonces, primero, debemos determinar si se define f de 2. Bueno, aquí está x igual 2 y dado que tenemos un punto abierto aquí y un punto cerrado aquí, este punto aquí nos da f de 2 igual 1. Así si f de 2 igual 1 se ha cumplido la primera regla de continuidad. A continuación, el límite como x enfoques 2 de f de x debe existir. Bueno, aquí está x igual 2. Aviso a medida que nos acercamos a 2 desde la derecha y desde la izquierda, nos estamos acercando el mismo valor de la función, que es 4. Así que el límite que x aproxima 2 de f de x es igual a 4. Así también satisfechamos esta regla de continuidad. Y ahora para la última condición, dice el límite como x enfoques 2 de f de x debe ser igual a f de 2. Bien, podemos ver de las primeras dos reglas que no son verdaderas. El límite como x aproxima 2 igual 4, pero f de 2 igual 1. También podemos verlo gráficamente por el límite. Nos estamos acercando a 4, este punto aquí, pero f de 2 es igual a 1. Así que x igual 2, esta función viola la regla de continuidad en un punto porque el límite x aproxima a 2 de f de x no es igual a f de 2. Miremos un ejemplo más. De nuevo, las mismas tres reglas con un gráfico diferente. Y de nuevo, consideramos la función atx igual 2, so c igual 2. So, primero, f de 2 debe definirse. Bueno, aquí está x igual 2 y tenemos un punto abierto aquí y por tanto la función no se define en x igual 2, lo que significa que este gráfico viola la primera regla de continuidad en x igual 2. Así que no hay razón para considerar las otras dos reglas de continuidad en un punto. Espero que encontraron estos tres ejemplos útiles.